La presente materia se relaciona con el curso de legislación educativa, trata sobre los temas finales del curso de los estudiantes de la Universidad Florencio del Castillo de la sede de Turrialba en el cuatrimestre 1 del año 2020. La corrupción es un fenómeno que amenaza el desarrollo de Costa Rica, encarece el gasto estatal, afecta la calidad de los servicios, frena la productividad, distorsiona la visión internacional sobre nuestro país, acentúa la diferenciación social, erosiona la credibilidad en las instituciones públicas y disminuye el interés popular en la participación política. La corrupción tiene que ver con algunos factores que la incrementan, como son la impunidad, las deficiencias jurídicas y obviamente el deterioro de... Hay algunos artículos del Código Penal que específicamente reprimen la corrupción. Antes de entrar a analizarlos, vamos a clarificar algunos conceptos muy importantes, lo que tiene que ver con autores y cómplices. En el artículo 45 se establece que es autor del hecho punible, o sea, del delito, tipificado como tal, quien lo realizare por sí o sirviéndose de otro u otros. Y son coautores los que lo realizaren conjuntamente con el autor. Serán instigadores, según el artículo 46, quienes intencionalmente determinen a otro a cometer un hecho punible, y finalmente serán cómplices, según el artículo 47, los que presten al autor o a los autores cualquier auxilio o cooperación para la realización del hecho punible. ¿Cuáles son los artículos del Código Penal que sancionan la corrupción? Tenemos el artículo 331, cuando habla de abuso de autoridad. Es el funcionario público que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien. Se sanciona con prisión de 3 meses a 2 años. El artículo 332, incumplimiento de deberes, sanciona con inhabilitación para el puesto de 1 a 4 años al que, siendo funcionario público, ilegalmente omita, rehúse a hacer o retarde algún acto propio de su función. En cuanto a nombramientos ilegales, otro ejemplo de corrupción, el artículo 337 indica que el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a una persona en quien no concurren los requisitos legales podrá ser sancionado con 30 a 90 días multa. El artículo 339, divulgación de secretos, manifiesta que podrá interponerse prisión de 3 meses a 2 años al funcionario público que divulgare hechos, actuaciones o documentos que por ley deben quedar secretos. El artículo 341, cohecho propio, establece que impone prisión de 2 a 6 años e inhabilitación para ejercer cargos y empleos públicos de 10 a 15 años al funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibiere dádivas o cualquier otra ventaja o aceptare promesa directa o indirecta de retribución de esta naturaleza para hacer un acto contrario a sus deberes, para no hacer o retardar un acto propio de sus funciones. Acá vemos un caso donde ya se habla de prisión eventualmente por más de 3 años. Cuando se comete un delito por una persona que anteriormente no había cometido delitos y la condena es por 3 años o es por menos de 3 años, cuando es una condena por menos de 3 años, se puede cambiar la pena privativa de libertad por casa por cárcel. O ahora bien, si ya una persona ha sido condenada, pues este beneficio no se le va a otorgar. Más de 3 años, 3 años o más. Más de 3 años implica que efectivamente debe cumplir pena. El artículo 342 habla sobre la corrupción agravada. Indica que si los hechos a que se refieren los artículos anteriores tuvieran como fin el otorgamiento de puestos públicos, jubilaciones, pensiones o la celebración de contratos en los cuales esté interesada la administración en que labore el funcionario, la pena de prisión se agravará. El artículo 343 habla sobre la aceptación de dádivas por acto cumplido, que también hay delito cuando el funcionario público sin promesa anterior acepta dádiva o cualquier otra ventaja indebida por un acto cumplido u omitido en su calidad de funcionario.
El artículo 345, penalidad del corruptor. Las penas establecidas en los 5 artículos anteriores son aplicables al que dé o prometa al funcionario público una dádiva o una ventaja indebida. El artículo 346 nos habla sobre el enriquecimiento ilícito. Sanciona con prisión de 6 meses a 2 años al funcionario que, sin incurrir en un delito más severamente penado, número 1, acepte dádiva o una promesa para hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario para que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones. 2. Utilice con fines de lucro para sí o para tercero informaciones o datos de carácter reservado cuyo conocimiento tiene en razón de su cargo. 3. Admita dádivas que le fuesen presentadas u ofrecidas en consideración al ejercicio del cargo. Y 4. No justifique, al ser requerido, la procedencia de un incremento considerable de su patrimonio posterior a la asunción. El artículo 347 nos habla sobre negociaciones incompatibles. Impone prisión de 1 a 4 años al funcionario público que directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interese en contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo. Al funcionario público que participare en negociación comercial internacional para obtener un beneficio patrimonial para sí o para tercero, árbitros amigables componedores, peritos, contadores, tutores, albaceas y curadores respecto de las funciones cumplidas en carácter de tales. Sanciona al negociador comercial internacional designado por el Poder Ejecutivo que durante un año posterior a la fecha en que dejó su cargo represente a un cliente en asunto que le fue objeto de su intervención directa. Artículo 348. Concusión. Impone prisión de 2 a 8 años al funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente para sí o para tercero un bien o un beneficio patrimonial. El artículo 349, exacción ilegal, reprime con prisión de 1 mes a 1 año al funcionario público que, abusando de su cargo, exigiere o hiciere pagar o entregar contribución o derecho indebidos o mayores a los que le corresponden. El artículo 354, peculado. El peculado se sanciona con prisión de 3 a 12 años. Será el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le hayan sido confiados en razón de su cargo, con prisión de 3 meses a 2 años el que emplee en provecho propio de terceros trabajos o servicios pagados por la administración pública o bienes propiedad de ella. También se aplica a particulares, gerentes, administradores o apoderados de organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados o concesionarios en cuanto a bienes, servicios y fondos públicos que exploten, custodien, administren o posean por cualquier título. El artículo 355, facilitación culposa de subtracciones, reprime con 30 a 150 días multa al funcionario público que por culpa hubiere hecho posible o facilitado que otra persona sustrajere dinero o bienes cuya administración, recepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo. El artículo 356 nos habla sobre la malversación. Impone prisión de 1 a 8 años al funcionario público, particular, gerente, administrador o apoderado de persona jurídica privada, beneficiario, subvencionado o concesionario que dé a los caudales bienes, servicios o fondos que administren, custodien o exploten por cualquier título una aplicación diferente a aquella para la que están destinados, si de ello resultara daño o entorpecimiento del servicio. La pena se aumentará en un... El artículo 357, demora injustificada de pagos, reprime con 30 a 90 días multa al funcionario público que, teniendo fondos, demorare injustificadamente un pago ordinario decretado por autoridad competente, o no observare en los pagos las prioridades que establece la ley, sentencias judiciales o administrativas. Igual pena impone al funcionario público que, requerido por autoridad competente, rehusare entregar cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración. El artículo 359, falsificación de documentos públicos y auténticos,
Sanciona con prisión de 1 a 6 años a quien hiciere en todo o en parte un documento falso o alterare uno verdadero, de modo que resulte perjuicio, si el hecho lo comete un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. La pena será de 2 a 8 años. El artículo 360, falsedad ideológica, penaliza a quien inserte o haga insertar en un documento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que resulte un perjuicio.